El río Paraná, con su corriente tranquila y su paisaje sereno, ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los siglos. Desde leyendas de criaturas míticas hasta tragedias humanas, sus aguas han albergado secretos profundos, muchos de los cuales nunca han sido revelados. Pero, entre todas las historias que emergen de sus orillas, hay una que supera a todas en horror y maldad. Es una historia que ha dejado cicatrices imborrables en la memoria colectiva de Argentina. La historia de un hombre que se sumergió en las sombras del alma humana y emergió como un monstruo. Este es el relato del caníbal del Paraná, una criatura de carne y hueso que aterrorizó a una nación, cuyas acciones desafían toda comprensión racional. Un hombre cuya mente enferma lo llevó a cruzar límites que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Durante meses, el miedo se apoderó de las pequeñas comunidades ribereñas, donde los rumores de desapariciones y crímenes aberrantes se esparcían como un incendio incontrolable. Nadie estaba seguro, y lo peor de todo era que nadie sabía quién sería el siguiente. Todo comenzó en 1936, cuando un niño llamado Eusebio Lugones desapareció sin dejar rastro. En un principio, la pequeña comunidad a lo largo del río Paraná creyó que el niño había sido víctima de una tragedia común en la zona, un simple accidente en el agua. Pero lo que parecía una desgracia más en las peligrosas aguas del río, pronto se transformó en una pesadilla inimaginable cuando las autoridades empezaron a desentrañar la verdad detrás de su desaparición. Eusebio no se había ahogado, no había sido arrastrado por las corrientes del Paraná, como muchos creían. Había sido secuestrado, arrancado de su vida cotidiana por un hombre cuyo nombre, hasta entonces desconocido, pronto sería recordado con horror: Aparicio Garay. El niño había sido llevado a una choza oculta en la isla de Racine, un lugar apartado, envuelto en la sombra de la vegetación, donde los gritos de auxilio no serían escuchados. Garay mantuvo a Eusebio cautivo durante meses, sometiéndolo a torturas indescriptibles. El sufrimiento del niño no era un accidente ni un error. Cada acto de violencia, cada momento de dolor, era meticulosamente planeado y ejecutado por Garay, quien actuaba con una frialdad y determinación que helaba la sangre. Para Garay, Eusebio no era solo una víctima, era un objeto, un recipiente de sus más oscuros deseos y delirios. Finalmente, después de un prolongado calvario, Garay le quitó la vida a Eusebio. Pero su depravación no terminó con el asesinato. En un acto de canibalismo puro y retorcido, Garay consumió partes del cuerpo del niño. Sus actos no eran impulsivos, sino el resultado de una mente profundamente perturbada. En su locura, Garay creía que, al devorar la carne de Eusebio, estaba adquiriendo algún tipo de poder o conexión espiritual. Algunas vísceras fueron conservadas en frascos, cuidadosamente almacenadas como trofeos macabros en su choza. Estos frascos, llenos de grasa y restos humanos, eran la prueba tangible de una mente que había cruzado todos los límites de la humanidad. Cuando la policía finalmente descubrió la escena del crimen, quedaron horrorizados ante lo que encontraron. Los restos humanos desmembrados, los frascos alineados meticulosamente, y el ambiente cargado de muerte y desesperación superaban cualquier cosa que hubieran visto antes. El hedor de la muerte impregnaba el aire, y la atmósfera en la choza era tan densa que parecía absorber la esperanza misma. Los agentes que participaron en el operativo quedaron marcados de por vida, pues lo que presenciaron no era solo el rastro de un asesinato, sino la manifestación física de la maldad pura. El terror que emanaba de los crímenes de Aparicio Garay no residía únicamente en la brutalidad con la que actuó, sino en la calma y la precisión con la que llevó a cabo sus abominables actos. No había remordimiento, no había vacilación. Cada movimiento, cada decisión, era un reflejo de una mente profundamente enferma, pero extremadamente calculadora. Garay había planeado cada detalle, había vivido cada momento de su tortura y canibalismo con una determinación que revelaba la verdadera profundidad de su locura. La historia de Eusebio Lugones y su trágico destino en manos de Garay no solo dejó una cicatriz imborrable en la memoria de quienes lo conocieron,
sino que también dejó una mancha oscura en la historia de Argentina. Una historia que, aunque aterradora, es esencial contar para comprender hasta dónde puede llegar la depravación humana cuando se desvanece la línea entre la cordura y la locura. Comprender la mente de Aparicio Garay es una tarea tan aterradora como sus crímenes. Desde joven, Garay mostró signos de desequilibrio mental, con episodios de comportamiento violento y alucinaciones. Se sabe que provenía de una familia disfuncional, con un padre abusivo y una madre que luchaba contra sus propios demonios. La infancia de Garay estuvo marcada por el abandono y la violencia, factores que sin duda contribuyeron a su desmoronamiento mental. Los primeros síntomas de su locura se manifestaron en la adolescencia, cuando comenzó a tener alucinaciones auditivas y visuales. Creía que voces le susurraban secretos sobre el mundo y que estaba destinado a realizar actos oscuros en nombre de una entidad superior. Estas voces, según Garay, le decían que la carne humana tenía un poder especial, una energía que podía transferirse al consumirla. Este delirio se convirtió en una obsesión, y su vida giró en torno a la búsqueda de víctimas que pudieran satisfacer su hambre perversa. Los psiquiatras que lo evaluaron después de su captura quedaron impresionados por la complejidad de su psicosis. Garay sufría de esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental grave que distorsionaba su percepción de la realidad. Sus alucinaciones y delirios lo llevaban a creer que era un elegido, una figura mesiánica que debía llevar a cabo una misión sagrada. Pero, a pesar de su estado mental, Garay era extremadamente calculador. Sabía cómo ocultar sus crímenes, cómo manipular a los demás y cómo evitar la captura por tanto tiempo. En las entrevistas, Garay hablaba con calma sobre sus crímenes, describiendo con detalle cada acto atroz que cometió. Para él, todo tenía sentido. No veía sus acciones como malvadas, sino como necesarias. Era incapaz de empatizar con sus víctimas, de verlas como seres humanos. En su mente, eran sacrificios necesarios para su misión. Esta desconexión con la realidad y la falta total de remordimiento son características comunes en los asesinos seriales, con trastornos mentales graves. Pero en el caso de Garay, estaban llevadas al extremo. Lo que más aterraba a los psiquiatras era su aparente lucidez en ciertos momentos. Garay podía hablar de sus crímenes con una frialdad que desafiaba toda lógica, pero también podía entrar en episodios de delirio donde discutía sobre reinos de carne y dioses de sangre. La combinación de su inteligencia con su locura lo convirtió en un depredador extremadamente peligroso, alguien que podía planificar y ejecutar sus crímenes con una precisión escalofriante, mientras seguía siendo completamente inhumano en su comprensión de la moralidad y la ética. El juicio de Aparicio Garay fue uno de los más mediáticos y seguidos en la historia criminal de Argentina. Durante semanas, los titulares de los periódicos estuvieron dominados por los horribles detalles de los crímenes, y el país entero estaba pendiente de cada desarrollo en la corte. La sala de audiencias estaba llena todos los días, con personas que querían ver de cerca al hombre que había cometido actos tan horrendos. La atmósfera era densa, casi insoportable, y muchos de los presentes tuvieron que salir durante los testimonios más gráficos. El caso del caníbal del Paraná no fue fácil de llevar para la defensa. Los abogados de Garay intentaron en repetidas ocasiones argumentar que su cliente era completamente incapaz de comprender la gravedad de sus actos debido a su grave estado mental. La defensa se basó en informes psiquiátricos que describían a Garay como un esquizofrénico paranoide, alguien que actuaba bajo el control de sus alucinaciones y delirios. Sin embargo, el fiscal insistió en que, a pesar de su locura, era consciente de sus crímenes y de su ilegalidad. La capacidad de planificar y ocultar sus actos, así como su comportamiento meticuloso, demostraba que entendía lo que estaba haciendo. El punto culminante del juicio fue cuando se presentaron las pruebas encontradas en la cabaña. Los frascos con vísceras, las herramientas de tortura y las descripciones detalladas de sus métodos. El horror de esos momentos fue demasiado para muchos, y algunos asistentes tuvieron que ser retirados de la sala en estado de shock. Garay, por su parte, observaba todo con una calma inquietante, sonriendo ocasionalmente, como si el espectáculo fuera para su propio entretenimiento. Finalmente, después de semanas de testimonios, pruebas y deliberaciones,
el jurado no tuvo más opción que declarar a Aparicio Garay culpable de todos los cargos. Sin embargo, debido a su estado mental, en lugar de ser sentenciado a muerte, fue declarado inimputable y condenado a pasar el resto de su vida en el Hospicio de las Mercedes, una institución psiquiátrica de alta seguridad. La decisión generó una gran controversia en la sociedad argentina. Muchas personas creían que merecía la pena capital por sus crímenes, pero los expertos insistieron en que era más humano y ético mantenerlo bajo supervisión médica, dado su estado mental. Pero la historia no terminó allí. El encierro en el Hospicio de las Mercedes no fue el final de su peligrosa existencia. 2 años después de su ingreso, en 1938, ocurrió un incidente que demostró que el peligro que representaba Garay no se había mitigado. Un día, el personal del hospital encontró a otro paciente en su celda, muerto de una manera brutal y aterradora. La víctima, un hombre con trastornos mentales graves, había sido asesinado con un rastrillo, una herramienta que se había utilizado como arma en el ataque. Los detalles del crimen eran tan perturbadores como los actos que Garay había cometido antes de su juicio. La víctima presentaba múltiples heridas en la cabeza y el cuello, infligidas con saña, como si Garay hubiera canalizado toda su furia y locura en ese acto. El hospital, que hasta ese momento había mantenido a Garay bajo vigilancia, no pudo explicar cómo había logrado apoderarse de la herramienta y llevar a cabo el asesinato sin ser detectado. Durante el interrogatorio, mostró la misma falta de remordimiento que había demostrado durante su juicio. Según los informes, Garay afirmó que había liberado al hombre de su sufrimiento y que, al hacerlo, le había hecho un favor. Este comportamiento errático, lejos de ser una muestra de arrepentimiento, reafirmó su peligrosidad, y como resultado, las autoridades del hospital decidieron intensificar aún más la seguridad en torno a él. Fue puesto en aislamiento estricto, apartado del resto de los pacientes y sometido a una vigilancia constante. Sin embargo, su vida en el hospital psiquiátrico se convirtió en un misterio, envuelto en un velo de rumores y especulaciones. Algunos decían que había enloquecido por completo, mientras que otros afirmaban que continuaba maquinando, buscando oportunidades para volver a matar. La vida de Aparicio Garay en el Hospicio de las Mercedes se convirtió en una leyenda oscura. Dentro de la institución, se le veía como una figura mítica, cuya locura y violencia impactaban tanto a los internos como al personal. La influencia de Garay se sentía en cada rincón del lugar. Su muerte, en circunstancias poco claras, cerró un capítulo lleno de horror, pero su historia siguió resonando como un recordatorio sombrío del peligro de una mente consumida por la locura. El caso de Aparicio Garay trascendió los límites de lo criminal para convertirse en un fenómeno cultural. Su historia no solo conmocionó a la sociedad argentina de la época, sino que también dejó una profunda huella en la cultura popular. Durante años, el nombre del caníbal del Paraná fue sinónimo de terror, una advertencia que los padres susurraban a sus hijos para mantenerlos alejados de las orillas del río. Las historias de sus crímenes se convirtieron en leyendas urbanas, distorsionadas y amplificadas con cada narración. A medida que el tiempo avanza, las historias de horror tienden a desvanecerse en la bruma del olvido, pero algunas, como la de Aparicio Garay, permanecen grabadas en nuestra memoria colectiva, recordándonos la fragilidad de la civilización frente a la locura y la violencia. Aparicio Garay fue un hombre que, en su locura, cruzó todos los límites de la humanidad, sumergiéndose en las profundidades de la depravación. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del mal y sobre la delgada línea que separa a la cordura de la locura. ¿Qué impulsa a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Podemos realmente comprender lo que sucede en la mente de alguien como Garay? Estas son preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero que seguirán resonando en las oscuras aguas del Paraná, donde el horror una vez reinó supremo. Al final, la historia de Aparicio Garay es un espejo en el que nos vemos reflejados, recordándonos que la oscuridad no está tan lejos como pensamos, que dentro de cada uno de nosotros hay potencial para la luz y para la sombra. Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias escalofriantes como esta.